Pues recordando el viernes pasado, os comento que siempre va a estar de fondo la idea de si Job fue un hombre real o si el libro de Job consiste en un relato en el cual pues se menciona la historia de un hombre que pasa por bastantes calamidades y durante esas calamidades, durante ese sufrimiento, pues obtiene reflexiones junto con amigos o supuestos amigos que incluso le acusan de ocultar algún pecado y esa es la razón por la cual Dios le castiga, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, me inclino un poco más a la idea de que Job sí fue un personaje real. Pero también os comenté que el libro de Job en ningún momento quiere que nos detengamos en si es una historia real o si sencillamente es una narración, un relato, una manera de contar y enseñarnos sabiduría de Dios. Pues bien, debido a todo ello, los teólogos y pastores a lo largo de la historia se han preocupado por hacer una cronología del origen, la caída, la expulsión de Satanás. Entonces, en ese esfuerzo por hacer una cronología, se entiende que los ángeles fueron creados en algún momento, porque si no estaríamos diciendo que los ángeles eran eternos como Dios, y eso sería una herejía, sería un error. Pero es cierto que en Génesis no se nos narra en qué momento Dios creó a los ángeles. Entonces no sabemos cuándo Dios creó a los ángeles, pero está claro que los ángeles son creación de Dios, al igual que nosotros y todo lo demás que Dios ha creado. También presuponemos desde Génesis que Satanás fue expulsado, fue una persona que desobedeció a Dios y que cayó, por cuanto en el Edén vemos que aparece la serpiente antigua. Y por lo tanto, ahí entendemos que ya está esa representación de Satanás en el Edén, justamente en el momento en el que Adán y Eva pues se plantean hacer lo que no debían hacer y por ello pecan. Os comenté que hay ciertos textos donde los profetas Isaías y Ezequiel denuncian a reyes de su tiempo y se cree tradicionalmente que a través de esas profecías que denuncian a esos reyes, el Espíritu Santo quiso revelarnos el origen y la caída de Satanás, que fue un querubín protector, fue un ser angelical perfecto, pero que en un momento dado se originó la maldad en su interior porque quiso ser como Dios. Era tan precioso, tan perfecto, tan poderoso, que pensó que podía ser semejante a Dios. Lo que genera también debate a la hora de intentar hacer esta cronología es cómo es posible que en Job capítulo 1, Satanás venga junto con los hijos de Dios, que también os dije que los hijos de Dios en el libro de Job son ángeles, no son personas que creen en Dios y que han sido redimidas por Cristo, porque eso todavía no ha pasado en los tiempos de Job, eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, varios comentaristas se plantean, ¿cómo es posible que si Satanás cayó, desobedeció a Dios, fue expulsado, cómo es posible que Satanás tuviese acceso a la presencia de Dios y hablase con Dios? Esa es otra cuestión que nos lleva a reflexionar cómo es posible que se dé esta situación. Y claro, las personas que piensan que Job sencillamente es una historia, un relato, no tienen mucho conflicto. Los que tienen más necesidad de defender si verdaderamente esto ha pasado como tal son los que entendemos, como yo, que verdaderamente el libro de Job fue una historia real. Luego también otra cosa muy interesante que fue justo ya estoy empezando donde lo dejamos la otra vez. Una cosa muy interesante sobre las acusaciones que hace Satanás ante el Señor es que no solamente va a su presencia, cosa que a muchos les choca, sino que además va allí y discute con Dios y hasta incluso lo manipula, entre comillas. Porque Dios le habla de lo temeroso que es Job, de lo perfecto y pues un varón de Dios que es Job, y sin embargo Satanás le da a entender a Dios, Job, te teme porque tú le bendices. Quítale las bendiciones, quítale tu protección y verás cómo te niega en tu cara, en tu rostro, dice el texto. Y claro, yo os comenté el viernes pasado que hay un texto de Apocalipsis 12 donde se habla de cómo ese acusador que acusaba de día y de noche a los hermanos delante de Dios, pues es castigado, ¿no? Es expulsado. Y os mencioné ese texto
porque ahí se nos enseña que el acusador no solamente acusó a Job delante de Dios, sino que el acusador sigue acusándonos a todos nosotros y a todos los que él quiera acusar delante de Dios día y noche. Y ahí está el misterio, que Satanás fue castigado por Dios, Satanás fue expulsado por Dios, pero en la soberanía de Dios, Satanás se puede presentar delante de Dios, o Dios puede llamar a Satanás para que venga a su presencia, y Satanás lo que hace, por ser el acusador, es acusar a los hijos de Dios de día y de noche. ¿Vale? Y ahí tenemos pues un poco esa respuesta y de las características de la persona de Satanás. Ahora bien, aún así, aún planteando esto, pues surgen dudas, ¿no? Surgen dudas entre este diálogo del Señor y el acusador en este preludio celestial de Job capítulo 1, versículos del 7 al 12, que es donde nos encontramos. Ahí en Job capítulo 1, versículos del 7 al 12, pues al leer estos textos, fácilmente nos surge la pregunta: ¿cómo es posible que se haya dado en la historia un diálogo de tales características entre el Señor y Satanás? ¿Cómo es posible eso? Porque claro, por un lado, en este preludio celestial, en este consejo celestial, es cierto que es el Señor quien preside el consejo. Porque no es Satanás el que habla primero, sino que primero habla el Señor. Preside él el consejo como juez y Dios. Pero rápidamente comprobamos en las respuestas de Satanás su astucia y su sutileza. Primero el Señor le preguntó al acusador que de dónde venía. Estamos en Job 1, versículos del 7 al 12. El Señor le preguntó al acusador que de dónde venía. Y Satanás simplemente le dijo que venía de rodear la tierra y andar por ella. Y ahí es cuando el Señor le pregunta acerca de Job. Es decir, analizando estos versículos nos damos cuenta de que es el Señor quien saca el tema, por decirlo de alguna manera. Es el Señor quien pone a Job en el centro de ese consejo celestial. Y además, fijaos en el versículo 8, porque ahí veremos ciertos detalles. Primero, recordad que el Señor ve el corazón, nuestros pensamientos e intenciones. Y yo creo que es por eso que le pregunta sobre Job, después de haberle hecho esa pregunta general, que de dónde viene. ¿Por qué? Porque el Señor percibe, aunque la narración no lo diga, que Satanás se había fijado en Job. Por eso le menciona a Job primero Dios. Es decir, Dios está presidiendo, está llevando la delantera. Es el que está mediando en esta conversación, en este diálogo con Satanás. Y además os voy a leer el versículo 8 en una versión más textual que la Reina Valera para que comprendáis lo que os acabo de decir ahora. En esta versión, que es la Biblia textual, dice así, versículo 8. Y dijo Yahvé al acusador: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay como él en la tierra, varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Veis cómo en esta versión más textual se formula la pregunta? ¿Cómo el Señor formula la pregunta? ¿Acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Es decir, la narración es muy rápida, pero aquí presuponemos que Dios ya sabe que en ese paseo que se ha dado Satanás por el mundo, se ha fijado en Job, solo que no lo dice, porque es astuto. Es decir, él ya sabe que el acusador tenía ya cosas en su corazón en contra de Job, solo que, pues, decide de algún modo ocultarlo al principio, ¿no? Y claro, el Señor sabe esto porque ya de por sí conocía al acusador. Él ya sabía que él constantemente acusaba de día y de noche a los siervos del Señor. Y el Señor, por ello, quería ver qué podía decir este acusador acerca de su siervo Job. Porque Job siempre buscaba apartarse del mal y agradar a Dios. Y Satanás siempre estaba acusando a gente, y todavía hoy continúa acusando a gente delante de Dios. Entonces Dios quería saber, a ver qué podía decir este tal Satanás de su siervo Job, el cual siempre buscaba apartarse del mal y agradar a Dios. Y en los versículos del 9 al 11 vemos la respuesta y también esta manipulación de Satanás.
Como que Satanás intenta darle un giro a las palabras que Dios había dicho y le da a entender que si Job teme al Señor es porque sabe que Dios le bendice. Ahora bien, si el Señor le quitase las bendiciones, seguro que le maldeciría en su propia cara, le dice Satanás al Señor. Y acto seguido, en el versículo 12, vemos que el Señor le da permiso al acusador para que demuestre esa teoría que está diciendo. Es decir, le permite a Satanás que le quite todo a Job con la condición de que no toque su vida. Y claro, ¿qué pensáis tras leer estos versículos que tienen que ver con este preludio celestial? ¿Dios fue chantajeado o manipulado por Satanás en esta narrativa? ¿O quizá Dios mismo ya tenía pensado que todo esto iba a suceder antes de que Satanás lo mencionase y por eso lo dejó hacer lo que quisiera? Claro, ese es uno de los primeros conflictos que aparece en nosotros al leer el primer versículo nada más del libro de Job. Y sobre todo es un conflicto que se produce en nosotros porque lo leemos desde el Nuevo Testamento. Es decir, lo leemos de la experiencia del Nuevo Testamento que nos enseña que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Es decir, el único que es justo y bueno es el Señor. Sin embargo, aquí en Job, y también va a pasar con Noé y con otros personajes, en el Antiguo Testamento se nos menciona varias veces a diferentes siervos de Dios que son justos, que son temerosos, que son apartados del mal. Entonces, cuando nosotros leemos esos adjetivos, esas características de los siervos del Señor, llegamos a pensar, bueno, entonces esta persona estaba llena del Espíritu o esta persona ni ha pecado nunca, ¿no? Porque si da a entender que es justo y recto y perfecto y usa estos términos, nos da a entender de que nunca ha pecado. Pero eso sería una contradicción con lo que el propio Jesús nos enseña, que solamente Él fue el único que nació y murió sin pecado. Y precisamente por cuanto Él nació, vivió y murió sin pecado, siendo obediente a su Padre hasta muerte y muerte de cruz, es por eso que solamente en Él nosotros podemos ser justificados. Solamente en Él nosotros obtenemos salvación. No en Job, no en Noé, ni en otros siervos que se dice en líneas generales que son justos o que son rectos o que son perfectos o que son apartados del mal. Por lo tanto, cuando se usan estas expresiones, lo que se está sugiriendo en el Antiguo Testamento es que comparado a su generación eran hombres pues reconocidos por cómo eran en comparación pues a la gente pagana y a los reinados y naciones que en aquel tiempo existían. Pero aquí no está diciendo Dios que Job era una persona que no necesitase a Cristo, ni mucho menos, eso sería un error. Sencillamente los está describiendo en comparación a la generación en la que se encuentra y por supuesto Dios es consciente, y aquí volvemos a lo de Luis, Dios es consciente de que Job necesita un abogado, de que necesita a Cristo. Dios es consciente de que Job verdaderamente no es perfecto en su totalidad. Sí sabe que busca agradarle y que le teme, pero también sabe que tiene pecado. Pero la cuestión está en cómo también Satanás busca añadir leña al fuego y busca acusarle, y sobre todo lo más característico es este diálogo, porque como os he dicho antes, y lo voy a retomar ahí para continuar, en la pregunta que subyace, que sale en nosotros a la hora de leer estos versículos, es: ¿Dios fue chantajeado o manipulado por Satanás? Porque si lo leéis, quizá así por encima, no deteniéndonos, os puede dar la sensación de que Satanás se salió con la suya. Y por otro lado, si descartamos la opción de que Dios fue chantajeado o manipulado por Satanás, la otra opción tampoco parece demasiado buena, al menos desde nuestra óptica hoy. ¿Por qué? Porque la otra opción es: si Dios no fue chantajeado y manipulado por Satanás, Dios ya sabía todo esto que iba a pasar, ya sabía con qué artimañas iba a salir Satanás, e incluso ya sabía qué era lo que Satanás tenía propuesto en su corazón hacer con Job, que ya lo veremos, que es acabar con sus tierras, su ganado, su familia, todo. Y encima darle una enfermedad terrible. Es decir, Satanás ya tenía todo esto en su corazón. ¿Y qué pasa? Que si Dios no fue manipulado y engañado por Satanás, lo que hizo Dios, lo estoy planteando como una pregunta, es permitirle a Satanás hacer todo esto. Y eso es un problema, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios permita que Satanás acabe con la vida de los hijos de Job, que eran 10, 7 varones y 3 mujeres, recordarlo? Acabar con sus posesiones, su ganado, sus tierras, y además darle una fuerte enfermedad. Y lo único que le dejó fue su mujer, que lo que le dijo es: maldice a Dios y muérete.
O sea que incluso dejarle a su mujer a Job fue algo malo también. Porque según la historia, si se hubiese llevado a su mujer, hasta incluso quizá, pues en este caso, ¿no? Pues hasta le hubiese hecho un favor, pero no. Satanás acabó con muchas cosas de su vida y le dejó a su mujer, la cual, y ya me estoy adelantando, pero la mujer, ¿hasta qué punto fue usada por Satanás? Porque recordad, estamos en los versículos del preludio celestial, recordad que Satanás le dice a Dios, vamos a quitarle estas bendiciones y verás cómo te maldice en tu rostro. Eso le dice Satanás. Quítale todo eso y verás cómo te maldice en tu cara. ¿Y qué le dice la mujer a Job? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué le dice eso a la mujer? Bueno, ya me estoy adelantando, ya llegaremos, pero es muy interesante eso. Porque recordad, el objetivo de Satanás no es destruir la vida de Job. Es que Job, el siervo de Dios, esté tan mal que piense, Dios me ha abandonado, lo maldigo, y ya reniegue de Dios y lo abandone. Eso era lo que quería Satanás. ¿Es posible que Dios haya sido manipulado por Satanás? Y si no es así, ¿Dios ha permitido que Satanás haga todo esto con Job? Porque sí, es cierto que no tocó la vida de Job, pero todo lo demás sí lo hizo y Dios lo permitió. Entonces, eso, aunque algunos quizá de vosotros, por tener más madurez en el Señor o por haber leído más la palabra de Dios, quizá lo podáis entender mejor, las personas que recién están conociendo al Señor o que tienen poco tiempo con Dios, les cuesta mucho entender que un Dios que es amor y que es bueno, no dé solamente bendiciones, sino que a veces permita situaciones dolorosas y que esas pruebas nos den experiencia, sabiduría, templanza, paciencia, bueno, los frutos del Espíritu. Sí. Eso, claro, exacto. Entonces eso a ciertos cristianos les cuesta entender y por ello el libro de Job es complejo de asimilar por cuanto tenemos una idea de Dios que solamente todo lo que hace y permite es bueno y eso quizá no sea el Dios de la Biblia, sino a veces el Dios que nosotros nos imaginamos. Ahora bien, para responder esta cuestión, esta gran pregunta de si Dios ha sido manipulado por Satanás o ha dejado sencillamente que Satanás haga lo que quisiera, salvo tocar la vida de Job, hay que dejar claras algunas cosas. Primeramente, os invito a que intentéis dejar de lado la falsa creencia de que Satanás está enfrentado a Dios como si ambos estuviesen a un mismo nivel echando un pulso. Porque es una creencia que muchos tienen de fuera, porque no creen en Dios, y también aquellos que empiezan a creer. Piensan de algún modo que la historia de la humanidad se define en una dualidad de un bien y un mal. Que la historia consiste en un bien y en un mal, donde ambos luchan hasta que llega el final en el que, según Apocalipsis, el bien vence al mal. Entonces, en esa forma muy resumida de entender la historia de la humanidad, se da a entender de forma más directa o indirecta que el mal y el bien están en un mismo nivel, echando un pulso. Y eso es un gran error. Y es un error que incluso algunos lo sacan de aquí. Porque Satanás se pone en la presencia de Dios y le habla cara a cara y le dice, sí, tú dices que este hombre es un siervo temeroso y perfecto y demás. Yo te voy a demostrar a ti que estás equivocado. Fijaos lo que le está diciendo Satanás a Dios. Yo te voy a demostrar a ti, Dios, que tú estás equivocado. Fijaos su, vamos a decir, su atrevimiento, su osadía, su arrogancia. ¿Verdad? Entonces, primero debemos de quitarnos esa idea de que están al mismo nivel, porque no es así. No están al mismo nivel. Por otro lado, tenemos que recordar, bueno, lo que ya os dije la otra vez, que para que nosotros aprendamos correctamente la palabra del Señor, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, debemos de primero desaprender, desechar, sacar de nuestras cabezas aquellas cosas que esta sociedad, este mundo occidental nos ha enseñado. Es decir, debemos de romper con esa idea de que hay un bien y un mal enfrentados y divididos. Ya os he dicho lo primero, enfrentados al mismo nivel, no. Divididos, fijaos lo que os voy a decir, no del todo. ¿Vale? No del todo. Es decir, aunque nosotros podemos definir ciertas cosas como buenas y como malas, y podemos entender que lógicamente Dios es bueno y que Satanás busca hacer el mal, cuando a veces hacemos esa división tan grande, se nos olvida que Satanás está bajo la soberanía de Dios y que Satanás es un instrumento de Dios.
Claro, esto ya resulta más complejo, pero es lo que la palabra nos va enseñando de forma sutil y luego poco a poco lo vemos aún más claro. ¿Vale? Y por si acaso os voy a compartir algunas observaciones que creo que son bastante conocidas para que entendáis que el bien y el mal, por supuesto, no están al mismo nivel, pero tampoco están tan divididos como creemos, sino que hay relación detrás. A modo de ejemplo os pregunto, ¿recordáis lo que ocurre con Judas Iscariote y con el apóstol Pedro delante del Señor durante su ministerio? Uno por un lado, pues traicionándole, y otro diciéndole que no vaya a la cruz. En el caso de Pedro, debéis de recordar que él, en un momento dado, tras escuchar el anuncio, que Jesús hizo varios anuncios de su muerte, varias veces anunció a sus discípulos que él debía de morir, pero sus discípulos no lo entendían. O como que no les cabía en la cabeza que él, si era el Mesías, fuese entregado y crucificado, que diese su vida, porque ellos entendían a un Mesías libertador, a un Mesías como el rey David, que iba a generar un gran reino otra vez y llegar a la gloria de Salomón o incluso más. Eso es lo que esperaban los judíos. Entonces, cuando Jesús anunció su muerte, no sé si recordáis que el apóstol Pedro le tomó, se acercó a él y le dijo que no lo hiciese, que no permitiese que eso le sucediese. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y en el caso de Judas, vemos otra situación. En el caso de Judas, sabemos por el Evangelio de Lucas, que lo dice muy claramente, que Judas fue poseído por Satanás. Porque en Lucas 22, versículo 3, dice que Satanás entró dentro de Judas. Y después de ello, vemos cómo Judas lleva a cabo su traición, cómo se lleva a cabo el arresto, el juicio, la condenación, la crucifixión y la muerte de Jesús. Entonces, ¿por qué os planteo esto a modo de ejemplo para que entendáis que el bien y el mal no están tan divididos como a veces creemos? Primero, soy de aquellos que piensa que cuando Jesús le llamó Satanás a Pedro, lo dijo en serio. Es decir, no dijo Jesús que Pedro fuese Satanás, sino que lo que en ese momento Pedro le dijo a Jesús era una tentación de Satanás, y Satanás había influido la mente de Pedro para que le dijese a Jesús: ni se te ocurra hacer eso, mejor vela por tu vida. Porque Satanás no quería que Jesús realizase su ministerio. Jesús era una persona que debía de luchar con muchas tentaciones, no solamente con enemigos de líderes religiosos, sino también con sus propios discípulos, pero también era consciente que detrás de todo ello estaba Satanás, y desde luego desde el principio tuvo un encuentro cara a cara con Satanás. Entonces, yo soy de aquellos que piensa que Satanás tentó a Jesús por medio de Pedro, diciéndole que vele por su vida. Y como Jesús discierne los espíritus y ve el corazón, le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Pero claro, ¿qué sucede a la hora de reflexionar en el ministerio de Jesús y en el Evangelio? Que si nosotros suponemos que Satanás usó a Pedro para que Jesús fuese tentado a no dar su vida y acabar en la cruz, ¿cómo es posible que tras fracasar el método o la estrategia de Satanás fuese la contraria? ¿Por qué? Porque si Satanás no hubiese entrado en Judas y Judas no hubiese traicionado a Jesús, ¿qué hubiese pasado? Que Jesús no hubiese sido arrestado, condenado y crucificado. Y lo que está claro es que Satanás actuó en medio de toda esa estratagema. Y aquí lo que sucede, hermanos, no es que Satanás se contradijese o no supiese qué hacer muy bien. No, Satanás sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer. Y lo que él quería hacer era, una vez más, que Jesús no cumpliese con su ministerio. Y como no consiguió que Jesús no hiciese otra cosa que dar su vida por nosotros, lo otro que él intentó hacer es que en ese proceso en el cual Jesús ya estaba determinado, ya estaba consciente y preparado para dar su vida por nosotros, en ese proceso Satanás le probó, le tentó aún más para que aún en la cruz, antes de entregar su vida a Dios, le dijese al Padre: Padre, envía a tus ángeles porque ya no soporto más.
este oprobio y este sufrimiento. Sácame de aquí, por favor te lo pido. Si Jesús, en medio de todos los latigazos, los clavos, los insultos, todo el oprobio, todo el sufrimiento que tenía, hubiese dicho esas palabras o palabras semejantes, hubiese sido nuestro final. Porque Jesucristo no hubiese muerto en la muerte de cruz y no hubiese sido obediente al Padre hasta esa muerte. En otras palabras, la cruz fue la última carta de Satanás. Satanás intentó muchas cosas para que Jesús no cumpliese con su ministerio. Y la cruz era todo o nada. Él sabía que él debía ir a la cruz como un cordero que no abre su boca. Sabía que él iba a expiar nuestros pecados. Pero también sabía que no lo podía impedir, y lo último que intentó es que en esos momentos de agonía Jesús se arrepintiese y pidiese a Dios Padre que le sacase de ahí. Pero no, Dios Hijo fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Entonces os comento esto para que veáis que aún en medio de estas situaciones malas que hizo Satanás, está la obra redentora y perfecta de Dios. Por eso no separemos tanto lo bueno de lo malo, porque lo malo forma parte de lo bueno. Yo sé que esto suena como una contradicción, pero no lo es. Otro ejemplo muy interesante, donde vemos hasta cierta armonía, entre comillas, entre Satanás y Dios. ¿Recordáis cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que el Espíritu lo llevó al desierto para probarle. ¿Pero qué nos enseña también la palabra? Que Satanás estuvo allí para tentarle. Ahí vemos también cómo lo que nosotros entendemos como bueno y como malo van en la misma línea porque formaban parte del plan de Dios. Satanás quería tentar, el Espíritu Santo quería probar. Por ambas razones Jesús tenía que pasar ese tiempo en el desierto. Y así como en el desierto Satanás le dio a entender, tírate y verás cómo los ángeles de Dios vendrán a por ti. Eso es lo que también Satanás le estaba planteando a Jesús en Getsemaní. No te entregues. Déjalo, que lo haga otro. Y Jesús, en ese momento de mayor debilidad, pues entre otras cosas que dijo, Señor, que pase de mí esta copa. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aquí vemos, hermanos, como os digo, que el bien y el mal no resulta tan positivo separarlo a la hora de querer comprender la palabra de Dios. Y para ya concluir la clase de hoy, quiero que os quedéis con estos 4 puntos sobre la obra del maligno, porque lo veremos en este libro, lo veremos en el libro de los Hechos, lo veremos en los Evangelios, en las cartas de Pablo, en general, en muchos lugares. Os voy a dar 4 puntos o 4 formas en las cuales se presenta la obra del maligno. 1. Influencia demoníaca. 2. Sugestión demoníaca. 3. Infestación demoníaca. Y 4. Posesión demoníaca. Otra vez. 1. Influencia demoníaca. 2. Sugestión demoníaca. 3. Infestación demoníaca. Y 4. Posesión demoníaca. La influencia demoníaca la sufrimos todos, porque el Dios de este siglo ha cegado nuestras mentes. Todos hemos sido hijos del diablo, por cuanto todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Pero por la gracia de Dios, algunos pasamos de ser de hijos del diablo a hijos de Dios. Pero todos hemos estado, y ahora por ser hijos de Dios seguimos estando, bajo influencia demoníaca. Y el caso de Pedro es para mí un ejemplo de esa influencia demoníaca. Pedro, a diferencia de Judas Iscariote, sí era un siervo del Señor, sí era un apóstol de verdad. Aunque tenía sus peculiaridades y todavía le faltaba mucho por aprender, en ese momento fue influenciado por el maligno. Por otro lado, no sé si alguna vez os habéis detenido en los términos que a veces usa el Señor. No sé si os habéis dado cuenta de que cuando la suegra de Pedro tuvo fiebre, el Señor Jesús no sanó la fiebre, no le puso la mano, sino que el Señor Jesús le dijo a la fiebre, como si fuera una entidad, te reprendo. Y cuando el Señor usa el término reprender en griego, en el texto original, apunta siempre a liberaciones demoníacas.
a expulsiones de espíritus malignos. Y es muy interesante que use la expresión te reprendo a una fiebre. En ningún momento a otras personas que les sanó de la cojera o de la ceguera, le dijo a la ceguera te reprendo, o le dijo a la cojera te reprendo. No, sin embargo a la fiebre de la suegra de Pedro le dijo eso. ¿Por qué? Porque el maligno, en medio de sus influencias, en algunas ocasiones, puede generar ciertas enfermedades. En cuanto a la sugestión demoníaca, no sé si recordáis que cuando los discípulos de Jesús estaban en medio de una tormenta y vieron a un hombre, pensaron que era un fantasma, un espíritu. Y luego, cuando ese hombre, que era Jesucristo, se acercó, se dieron cuenta de que no era un fantasma, sino que era el Señor. La sugestión demoníaca es cuando una persona piensa que aquel acontecimiento que ha ocurrido delante de él o que le está pasando a él mismo viene del diablo, pero verdaderamente no es del diablo. Es sugestión, es mental, es psicológico. Y esa también forma parte de la obra del maligno. Es decir, el maligno obra de formas tan astutas que él es capaz de afectarnos sin él estar ejerciendo esa influencia. Es decir, él influye con sus ejércitos y sus espíritus malignos a mucha gente y en algunos casos les posee, pero su obra está tan bien planteada y estructurada que aún sin él mover un dedo, hay personas que le atribuyen la autoría a él y piensan que esto es de Satanás. Y desde luego, a la hora de ignorar la palabra de Dios, muchas personas piensan que si tienen insomnio es por un espíritu maligno. Que si de repente se cayó algo en la cocina, eso es que pasó un espíritu. Que si de repente tengo fiebre, eso es que tengo un espíritu. Y fijaos que yo os he dicho que soy de los que cree que la fiebre de la suegra de Pedro, solamente esa fiebre, no todas las fiebres, fue producto del maligno. Pero no estoy diciendo que todas las enfermedades y dolencias sean producto del maligno. Pues hay personas que piensan que un estornudo, eso es el diablo. ¿Vale? Y eso Satanás lo usa también, porque obtiene protagonismo y eso le gusta a él. La tercera, la que ha sido muy popular en el cine y en la literatura, la infestación demoníaca. Pues esto también aparece en la palabra. No sé si recordáis, otra vez sale la palabra reprender, que Jesús, yendo a Gadara, donde encontraría al endemoniado gadareno, reprendió una tormenta antes de llegar ahí. ¿Por qué el Señor reprende una tormenta? ¿Por qué no sencillamente la quita? ¿Por qué usa el término reprender? Porque probablemente en ese lugar de Gadara había una infestación. Pero ahí no solamente vemos una infestación de cara a esa tormenta llegando a esa región, sino que luego vemos una posesión, que es la cuarta. En el endemoniado gadareno está clarísimo, estaba fuera de sí. El texto nos dice que andaban desnudo y que le encadenaban y que su fuerza era tal que rompía esas cadenas y seguía deambulando como loco. Y bueno, hay muchos casos en los evangelios de personas poseídas por Satanás o por un espíritu de Satanás. Pero es que además ahí mismo vemos otra infestación, y es cuando Satanás manda a esos espíritus a los cerdos. Es decir, la infestación demoníaca se asocia a todo aquel lugar, objetos en algunos casos, y animales que son infestados. Y como os he dicho, esto la cultura popular, el cine, lo ha llevado al extremo. Coches malditos, perros malditos, objetos malditos. Vamos, como digo, la imaginación, el cine y la literatura, esto lo ha llevado al extremo. Y yo no estoy diciendo que existan y que tengamos que tener miedo a mansiones o casas abandonadas o estas cosas como algunos jóvenes piensan. Pero también os enseño lo que en la Biblia hay. Es decir, el maligno puede influir, puede obrar de tal manera que existan regiones o que pueda estar en animales o se puedan dar situaciones en las que él también esté presente. Entre otras cosas porque así lo vemos en la palabra de Dios, aunque sean casos contados. Y por último, la posesión demoníaca, bueno, como digo, el propio endemoniado gadareno nos podemos quedar con él, tantos y tantos que fueron liberados también, pero para mí la posesión demoníaca más característica de toda la palabra de Dios y la más estratégica fue la posesión demoníaca de Judas Iscariote. Porque como digo, Lucas lo menciona muy claramente, Satanás entró en Judas y Judas le traicionó, le arrestaron, le condenaron y le crucificaron. Todo esto os lo comento
porque será importante a la hora de reflexionar en cómo obra el maligno, pero sobre todo para que entendáis que reflexionar en la obra del maligno desde el punto de vista de la palabra de Dios, no por morbo, sino porque el texto nos habla de la obra del maligno, nos va a bendecir porque nos va a mostrar que en medio de esas estratagemas y obras del maligno, Dios es soberano, que todo está bajo su control y que hasta incluso en la cruz Dios utilizó la obra del maligno para llevar a cabo su plan perfecto y su obra redentora. Y eso nos debe de dar seguridad. ¿Por qué? Porque claro, a la hora de pensar en la influencia demoníaca, la sugestión demoníaca, la infestación demoníaca y la posesión demoníaca, quizá nos pueda quedar una sensación de estar desprotegidos, estar solos, abandonados, pero no, debe ser al contrario. Aún él obrando a sus anchas, como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros debemos de estar confiados en Dios. Nuestra relación está segura en Cristo Jesús y es su Espíritu el que nos libra de todo mal y nos cuida hasta que estemos con Él en su presencia o hasta que Él vuelva.